Hoy vamos a ver a Javier Camacho, del equipo Mares, el cual nos va a sorprender entrando en cuevas muy profundas. Él es una persona alta, por lo menos tiene que medir 1,90 m, aunque es muy delgado, y eso le va a permitir meterse por completo en una cueva. Va a entrar por dentro nadando hasta localizar donde hay un gran tachano. Pero la primera bajada lo tiene muy lejos y no ha entrado muy bien, por lo que se da la vuelta para realizar una segunda bajada. Vamos a ver qué pasa. Ya lo vemos como llega al fondo y vemos delante suya ese pedazo de grieta, por la cual no duda en meterse hasta el fondo. Mirad lo estrecha que es, y él, aún así, continúa entrando. Cada vez está más profundo y sabemos que se tiene que dar la vuelta. Ahí dentro está ese tachano, al fondo, pero por este lado de la cueva no va a poder llegar. Va a tener que darse la vuelta y volver a subir. Pero mirad qué sorpresa, justamente ahí hay otro tachano, pero tiene la mala suerte que el hilo del carrete se le queda ahí justamente en la esquina, y aunque el tachano ha salido para afuera, no puede recuperarlo, porque ya no le quedaba más tiempo ni aire para poder llegar a esa esquina y poder soltar el hilo de ahí, de esa esquina. Pues como vemos, ya va para arriba. ¿Veis los 2 metros que es? Está muy profundo, probablemente a más de 30 metros, y aún así, fijaros todo lo que ha entrado. Pues ahí vemos como pide una boya, pero Javi apaga la cámara, por lo que no vemos cómo saca ese tachano. Por lo que ya os pongo directamente otra nueva bajada, a la cual va por el tachano gordo que estaba dentro de la cueva. Ya hemos visto lo grande que es la cueva, lo estrecha que es, en la cual probablemente yo, que soy más gordito, ni entraría. Pero Javi, como ya os he comentado, es una persona muy estrecha, es muy delgado, y probablemente gracias a eso es por lo que consigue entrar, aunque es muy peligroso. Ya lo hemos visto en otros vídeos, que vuelve a realizar lo mismo. Está acostumbrado a meterse en esas grietas y entrar bastante profundo. Y vemos como ya está nadando por adentro. Cómo se va guiando por la linterna, pero no para de nadar. Hasta que ahora sí, ha conseguido entrar por otra parte más estrecha y continuar nadando hasta el fondo. Hasta llegar a donde está el tachano escondido. Ahí está. Al fondo de ese pedazo de grieta, la cual está súper profunda. Ya lo vemos, nadando para afuera y consiguiendo llevarse el tachano con él. Si veis, viene detrás. No le está soltando apenas carrete hasta ahora, que ya sí empieza a soltar carrete, pero el tachano ha quedado totalmente fuera de la cueva, por lo que ahora desde arriba conseguirá recuperarlo, y esta vez sí nos lo va a enseñar, aunque no debemos grabar en superficie y no se deleita mucho para poder enseñárnoslo. Vemos como él está utilizando el carrete del fusil, aunque en alguna imagen hemos visto cómo llevaba uno en el cinturón, que yo personalmente siempre lo llevo en el brazo. Pues aquí tenemos ya ese tachano. Mirad qué preciosidad. Y ahí vemos como ya coge el cuchillo y se dispone a rematarlo, que es, como siempre os digo, lo primero que tenemos que hacer. Impresionante, ¿eh? Donde ha entrado. Pero bueno, el vídeo sería muy corto, se lo dejo ya. Por lo tanto voy a poner algunas imágenes más, aunque ya no son de esas cuevas estrechas, que es lo que le da título a este vídeo. Oiga, si nos lo he enseñado bien, y ya si nos disponemos a poder ver cómo vuelve a bajar.
Como podéis ver, una nueva bajada de pesca profunda. De pesca a peso variable, en la cual estos pescadores suelen bajar entre 30 y 40 metros. Aunque hay otros que normalmente pescan de 40 a 50, pero no es el caso. Aquí tenemos a Javi, como llega al fondo. Muchas veces he escuchado, o muchos comentarios que me han dejado en este canal, de que vamos arrasando con todo. Y no es así. Normalmente siempre ponemos las mejores imágenes, aunque ya tenga muchos años, pero siempre capturas y capturas. Aunque hay montones de bajadas, la mayoría, en la que no conseguimos coger nada. O como en esta ocasión. Mirar cómo vemos a Javi, que tiene delante un abadejo y un robalo que le ha entrado por la parte derecha. Pero él no ha disparado. Él se queda realizando la espera. Podría haberse decidido por el abadejo o por el robalo, pero él esperaba algo más grande. Y nuevamente se va para arriba. Así son muchísimas de las bajadas que nosotros hacemos. Es pesca selectiva. No hay apenas descartes. Y podemos elegir la pieza que queremos. Y si no, pues nos vamos para arriba. No pasa nada. En un día entero de pesca, casi todo suele resultar así. Bajar, mirar y subir. Y eso es lo normal, no coger nada. Aunque en estos vídeos recordamos que son muy profesionales, que son auténticos máquinas haciendo pesca submarina, como Javier, que es un gran competidor, que incluso va a campeonatos de España. Pero el resto de pescadores, lo normal es que no cojamos tanto, que seamos un poquito más humildes y con cualquier captura que consigamos salir del agua para poder cenar es gloria bendita. Pues no quería terminar este vídeo sin que veáis una pieza bonita. Lejos de meterse en una cueva, estamos viendo cómo está realizando una apnea, una espera en el fondo. El agua está un poquito turbia, pero podemos ver que hay mucho comezón, muchos pececitos pequeños, que son los que llaman a los grandes. Ahí delante ya vemos como un buen borriquete de gran tamaño se está pasando por delante. Pero Javi no está buscando esto. Javi está buscando los buenos dentones, que aquí vienen. Mirar cómo se esconde. Él tiene por la parte derecha unas buenas piedras que hacen que esos dentones se acercaran bastante para poder verlo. Vemos como rápidamente le ha sacado bastante carrete, pero Javi le ha parado para que no se metan en ninguna cueva, ya que el disparo es bastante bueno. Separándolo todo lo que puede, y ahora y así le va soltando poquito a poco carrete. Podéis ver que ya con 1 minuto 40 ha decidido soltar todo el carrete e irse para arriba para respirar lo antes posible. Y con esta imagen de este dentón, ahora sí voy a despedir este vídeo, en la que Javi lo hemos visto en unas piedras muy profundas, metiéndose donde no debe y donde no aconsejo a nadie que lo haga. Recordar que es muy peligrosa la pesca submarina, y más dentro de esas grandes piedras. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.